1999, Nissan anunciaba el lanzamiento del nuevo Nissan GT-R, una generación totalmente nueva que llegaba con bastantes novedades y una estética que quizá es la más demandada de casi todas las generaciones. El Nissan GT-R siempre se había presentado como un referente mundial de pasión, deportividad y placer de manejo. El R34 era la tercera generación desde que esta legendaria serie resurgiera en 1989 con el legendario Godzilla R32. El listón estaba demasiado alto para los ingenieros en 1999, pero en la historia del Nissan GT-R, la superación es la clave del éxito. El R32 era una obra de arte automotriz. El R33, a pesar de ser muy infravalorado hoy en día por algunos, es un digno sucesor del verdadero Godzilla, con versiones brutales como el R33 Nismo GT-R 400R. Pero llegó el momento donde Nissan lanzaría la 10ª generación de su deportivo más emblemático, el Nissan GT-R R34. Los cambios a simple vista pueden parecer sutiles. El diseño fue producto de Kozo Watanabe, quien diseñó el R33, y el motor no fue alterado, presentando el mismo corazón biturbo 2.6 litros de 6 cilindros en línea, el RB26D ETT, asociado con el innovador sistema de tracción total Atesa ATS, pero las modificaciones se hicieron orientándose en el R32 dada la idoneidad de su configuración, por lo que se decidió hacerlo más corto en general, con un voladizo delantero que también se redujo. Para conseguir bajar el peso, los ingenieros de Nissan incluyeron rines de aleación ligera, un difusor trasero de fibra de carbono. En general, las líneas del R34 eran más nítidas y dimensionalmente más compacto que su predecesor, mientras que el motor seguía entregando los 276 caballos de fuerza originales. Para Nissan, estas cifras eran más que suficientes, teniendo en cuenta que el GT-R tenía el récord de pista en Nürburgring. Visto de perfil, el diseño cuenta con suaves ondulaciones que nos sugiere una musculatura poco definida, pero presente en todas las líneas de diseño. Una característica especialmente notable es la forma de la defensa delantera. Esta forma produce la separación del flujo de aire y reduce la presión fuera del paso de las llantas, creando un efecto de succión para extraer el aire caliente procedente de los sistemas de frenos, mejorando de esta forma la refrigeración del sistema de frenado. El diseño trasero adopta las conocidas y características luces redondas de dos tamaños distintivas de los GT-R. Además, se incorporaron varios elementos en la vista trasera para resaltar el abrumador rendimiento que se esperaría del GT-R, incluyendo un alerón trasero muy distintivo y tubos de escape dobles con orificios redondos de 80 milímetros de diámetro. Este alerón trasero era ajustable y variaba su ángulo. Consistía en una ala principal y un ala variable, hecho de una aleación de aluminio para mantener el peso a raya. El ala variable se expande y permite ajustes en 4 direcciones, y el rango de ajuste permite mejorar la carga aerodinámica sin aumentar la resistencia aerodinámica. Ya en el interior, un conjunto de medidores combinados se presentaba con medidores claros y fáciles de leer e interpretar. A simple vista del conductor se encontraban las RPM y la información de velocidad del vehículo durante la conducción. Esto incluía la zona roja del tacómetro durante la conducción deportiva y todo lo necesario para una conducción ordinaria. Los asientos Bucket Monoform se desarrollaron específicamente para el GT-R R34. Los asientos estaban diseñados con soportes laterales y de hombros más grandes para proporcionar un mayor soporte lateral y así sostener firmemente el cuerpo del ocupante, incluso en las curvas a niveles altos de fuerzas G. Los frenos fabricados por Brembo Spa de Italia, tan elogiados del GT-R R33, fueron transferidos al R34. El rendimiento de frenado se mejoró al cambiar el sistema de enfriamiento de los frenos, así como instalar unas pastillas de alto coeficiente de fricción fabricadas por Jurid e Iliad Signal Automotive de Alemania. Además, el grosor de la placa de la carcasa del freno se incrementó para mejorar la sensación del pedal y la capacidad de control. Todos los modelos estaban equipados con neumáticos Potenza RE040 en dimensiones 245-40 ZR18, desarrollados específicamente para el R34. Para esta generación se instalaron unos rines de aluminio forjado
de una pieza de 18, con un nuevo diseño que permitía ahorrar un total de 4 kilogramos con respecto a las ruedas usadas en el GT-R R33. Esto redujo el peso no suspendido del automóvil para así mejorar el manejo y la estabilidad. Con el objetivo de mejorar aún más la seguridad del modelo, Nissan incorporó una extensa lista de tecnologías, entre las que encontramos luces de xenón, luces halógenas, revestimiento repelente al agua de larga duración en las ventanillas delanteras, limpiaparabrisas intermitente trasero, sistemas antibloqueo de frenos, o sea el ABS, múltiples airbags, cinturones de seguridad delanteros con limitadores de carga y mucho más. El Nissan GT-R R34 tenía un precio en Japón que oscilaba entre los 4.998.000 yenes, unos $51.000 al cambio actual, y los 5.998.000 yenes, unos $62.300 al cambio actual, pero esta conversión es más o menos. El modelo tenía un volumen de fabricación que rondaba las 500 unidades mensuales, pero al igual que en otras generaciones del GT-R, el R34 contó con varias versiones, algunas de ellas de gran interés y exclusividad. Veamos. GT-R R34 V-Spec. Junto al Nissan GT-R R34, la marca nipona lanzó al mercado a la vez el R34 V-Spec. En comparación con el GT-R de serie, la versión V-Spec contaba con un sistema ATEXA ATS Pro junto con un LCD trasero activo. También se incluyó una suspensión más rígida junto con un nuevo divisor frontal, divisores laterales y un difusor de aire de fibra de carbono. Este modelo permaneció en producción hasta octubre del año 2000, cuando fue reemplazado por el V-Spec 2. Por si alguna vez veías este nombre detrás de un R34 y te preguntabas qué significaba este nombre, pues el nombre V-Spec daba referencia al acrónimo Especificación de Victoria de Nissan. El GT-R R34 V-Spec y su difusor delantero y trasero de fibra de carbono creaban una fuerza aerodinámica óptima y regulaban el flujo de aire a lo largo de la superficie inferior del automóvil. Estos añadidos mejoraban el manejo y la estabilidad, y como curiosidad cabe destacar que el GT-R R34 contaba con el primer difusor trasero de fibra de carbono que era de serie implementado en un vehículo de producción en masa. Para el Reino Unido, un mercado clave, se exportaron un total de 80 unidades a las que se les realizaron modificaciones muy sustanciales firmadas por Middle Horse Motorsport. Todas estas unidades contaban con 3 intercoolers, una reprogramación de la EQ, un interior de cuero Conolite, nuevos difusores, un diferencial de deslizamiento limitado trasero activo, una suspensión más rígida y nuevas características para la pantalla multifunción. Además de las 80 unidades destinadas a Reino Unido, se produjeron 10 unidades para Hong Kong, Singapur y 5 unidades para Nueva Zelanda. R34 GT-R V-Spec N1. Este vehículo se adaptó a las especificaciones de la competición y mejoraba el rendimiento del motor y la fiabilidad. Además de todo esto, el modelo había sido diseñado para ahorrar peso. Las carreras N1 se llevaban a cabo para vehículos que habían sido certificados oficialmente por la Federación Japonesa de Automóviles, HAF, como automóviles de turismo producidos en masa, modelos de producción con un volumen al menos de 2.500 unidades durante 12 meses consecutivos, y para automóviles registrados en HAF, el alcance de las modificaciones permitidas es mínimo. La condición de automóviles que compiten en estas carreras de resistencia es la más cercana a la de los vehículos de producción reales. El N1 era un modelo especial de homologación que se vendía sin aire acondicionado, equipo de audio, limpiavidrios traseros o tapizado de maletero. El modelo sí contaba con ABS y un nuevo motor con turbocompresor N1 y un bloque N1. Solo 38 unidades de estos automóviles se fabricaron. 12 unidades acabaron en Nismo para las carreras Super Taiki. El resto fue comprado por varios talleres y empresas tuning. R34 GT-R V-Spec 2. Tal como ya te había comentado, el V-Spec fue reemplazado en octubre del año 2000 por el V-Spec 2, que se presentó con una serie de cambios, entre los que incluía un sistema de frenos mejorados en la parte trasera. En el interior, el R34 V-Spec contaba con una consola central de iridio y pedales de aluminio. La tapicería se reemplazó en esta ocasión con una tela negra en lugar de tapicería gris o cuero utilizado en algunas versiones. Cabe destacar que los cambios eran en cierto modo algo justos, y que a falta del capó de fibra de carbono con el rail-steel impertinente, el R34 también recibió estas mejoras. R34 GT-R M-Spec.
2 años después del lanzamiento del modelo base, en 2001, Nissan lanzó al mercado el GT-R M-Spec R34. Se trataba de la versión de lujo de la gama GT-R R34, que contaba con una configuración de suspensión revisada, amortiguadores con control de ondulación y un interior de cuero de máxima calidad. La M en el nombre representaba a Mizuno-san, que por aquel entonces era el ingeniero jefe de Nissan. El capó de fibra de carbono también se retiró y se reemplazó con el ya conocido capó de aluminio. El modelo contaba con todo tipo de comodidades, desde navegación por satélite a asientos con calefacción, pasando por una barra estabilizadora trasera más rígida. R34 GT-R V-Spec 2 NUR y R34 M-Spec NUR. En febrero de 2002 se lanzaron estas ediciones, que llevaban en su denominación el nombre del mítico Infierno Verde. En total se produjeron 1003 unidades del GT-R NUR R34, 718 fueron V-Spec 2 NUR y 285 eran M-Spec NUR. Ambos recibieron la versión N1 del motor RB26 de ETT, que presentaba turbos más grandes. A pesar de que Nissan afirmó que la potencia era de 276 caballos de fuerza, estos modelos contaban con 330 caballos de fuerza de serie, aunque los tuners lograban aumentar la potencia a los 450 caballos con los componentes de serie. Entre otros detalles, el velocímetro cambió por uno que marcaba los 300 km/h. R34 GT-R Z-Tune. Y aquí es donde nació una de las versiones más exclusivas y raras, y el cual fue bautizado como el R34 GT-R Z-Tune. Y esto es lo que sucedió. Nismo adoptó el GT-R V-Spec 2 del 2002 y le acopló lo que internamente es denominado motor Z1, el mismo motor que daba vida al Nissan de Le Mans GT2 y a los autos de carreras GT500. El bloque era de 2.8 litros y la producción de energía se situaba en los 500 caballos, cifra suficiente para hacer de 0 a 100 en 3,8 segundos y una velocidad máxima de 326 km/h. Pero una versión de producción fue simplemente demasiado tentador, por lo que Nismo pidió permiso a Nissan para comprar 20 unidades usadas del R34 V-Spec. Nismo las desnudó, reconstruyó y repintó 19 en color plata, excepto uno que se remató con un particular color, el mítico Midnight Purple 3. El chasis se reajustó para ser más rígido, la suspensión era mejor y el resto de componentes se modificaron para aguantar el incremento de potencia. Todos los Z-Tune estaban hechos a mano, reconstruidos desde el chasis. Los ingenieros reforzaron y endurecieron las soldaduras. La fibra de carbono también se usó ampliamente en lugares como el compartimiento del motor y el túnel de transmisión. Al final, los ejemplares del R34 GT-R Z-Tune fueron construidos, aunque 2 eran prototipos. Todos eran aptos para su uso en carretera y son exquisitamente raros hoy en día. En competición, el Nissan GT-R R34 conquistó títulos en todos aquellos campeonatos en los que tomó partida, desde 1999 hasta el 2002, y parte de su fama pública está asociada con la franquicia de películas de Rápido y Furioso, o A Todo Gas en España, o los juegos de Gran Turismo y Need for Speed. Tras este final de producción tan exclusivo, Nissan requirió de 5 años enteros para buscar una 11ª generación, un digno sucesor de la leyenda del R34. La era tecnológica, los avances en tecnología automotriz para buscar un sucesor digno. El apodo Godzilla se había reimplantado y se ha convertido en todo un ícono entre los fans de este modelo. En su momento fue el punto más alto de la ingeniería japonesa automotriz. Récords, furia, aceleración, manejo de precisión y los sueños rotos para la mayoría de sus rivales. En 2007 nace el sucesor del R34, el Nissan GT-R R35. Pero esto ya es otra historia para otro video. Si quieres un video dedicado al R35 o a los antecesores del R34, déjamelo saber en los comentarios.